Bienvenidos a su entrega semanal de reseñas. Como siempre, Rafael Núñez y Adelaida Martínez, como cada sábado aquí estamos. Así es, con muchas informaciones, señores, nacionales e internacionales. La visita del secretario Blinken en China, también informaciones locales sobre el debate. El debate de los candidatos presidenciales. Exacto. Sumamente interesante. Organizado por Ángel y muchísimas informaciones ya locales, así es que vamos a tener una entrevista interesantísima con el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Pero para enterarnos de lo que ha ocurrido en la semana, vamos a dejarle con María Alejandra La Sala y el resumen de noticias. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. Iniciamos las informaciones. El gobierno dominicano afirmó que el Informe de Países 2023 sobre prácticas de derechos humanos emitido por el Departamento de Estados de los Estados Unidos no refleja la realidad actual de los derechos humanos en la República Dominicana. Y es que a través de un comunicado, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que se encuentran estudiando el informe y que responderán en el momento oportuno a través de los canales oficiales apropiados. Indicó que el gobierno mantiene el compromiso con el respeto a los derechos humanos y que se encuentran dispuestos al diálogo ante cualquier preocupación. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, inició su ciclo de debates electorales RD 2024 con candidatos a cargos electorales, con un cara a cara de los aspirantes a senadores, a la vicepresidencia y a la presidencia de la República, los cuales presentaron sus propuestas y abordaron los temas de su agenda en caso de ser elegidos en los comicios de mayo. El gobernante Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y Abel Martínez, los principales candidatos a la presidencia de la República, participaron en un debate que fue calificado de histórico en el país, donde se abordaron temas de interés nacional como el económico, salud, seguridad ciudadana, entre otros. Fueron juramentados los alcaldes electos en todo el territorio nacional para el periodo constitucional 2024-2028. La toma de posesión es un proceso que refleja la voluntad democrática del pueblo dominicano y su compromiso con la gobernabilidad y el progreso del país. Los alcaldes electos enfrentarán diversos desafíos en sus gestiones, desde la mejora de los servicios públicos hasta la promoción del desarrollo económico y social en sus respectivas jurisdicciones. Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaron sentencia condenatoria de 30 años a Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, 20 años a Luis Brito Troncoso, alias Luisito, y 15 años a Wesley Vincent Carmona, alias Dotolcito, imputados por la muerte del joven Joshua Fernández. La lectura de la sentencia se llevará a cabo el próximo 16 de mayo a las 10 de la mañana, momento en el que se conocerán los detalles precisos de las penas impuestas a los acusados. El Consejo Presidencial de Transición de Haití tomó posesión, con el cual termina oficialmente la etapa de Ariel Henry como primer ministro, y en su lugar fue nombrado de manera interina el ministro de Economía y Finanzas, Michel Patrick Boisnert. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche.
entrevista central de reseñas nos acompaña Pelegrín Castillo Semán. Castillo Semán es licenciado en Derecho, fue diputado al Congreso Nacional, presidente de la Comisión Parlamentaria Dominico-Israelí y Dominico-Rusa, así como también miembro fundador de la Cámara de Comercio Dominico-China y vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista. En la entrevista central de reseñas nos acompaña Pelegrín Castillo Semán. Bien, gracias por seguir con nosotros en este programa Reseñas. Como ya le habíamos adelantado Adelaida y un servidor, tenemos una entrevista en la sección de entrevista importante hoy porque nos visita el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Saludos. Muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes. Bienvenido, don Pelegrín. Muchas gracias por la invitación y un saludo al público que sigue. Usted tiene acciones en este programa. Gracias, muchas gracias. Me siento siempre muy bien acogido. Sí es. Qué bueno, de eso se trata. Pues Pelegrín, la situación política en República Dominicana está bien caldeada porque estamos próximos a celebrar el certamen electoral que va a decidir quién continuará o tomará las riendas del poder a partir del 16 de agosto de este año. Vienen las elecciones el 19 de mayo y quisiéramos tener una valoración de la coyuntura política actual que tiene la Fuerza Nacional Progresista y tú de manera personal. Yo pienso que el debate que organizó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que fue un debate organizado por los sectores empresariales, se hizo con un propósito de aplacar una serie de actitudes, de tendencias que se venían manifestando y que podían eventualmente perjudicar la estabilidad, la gobernabilidad, la paz interior del país. Y eso con efectos terribles sobre el clima de inversión, sobre el turismo, sobre los proyectos mismos que se vienen ejecutando, los grandes planes que hay de convertir a la República Dominicana en el centro privilegiado de la relocalización de las cadenas de suministro, que es una estrategia que se viene siguiendo y que se reconoce que República Dominicana en el Caribe tiene liderazgo. Entonces yo pienso que los empresarios hicieron su trabajo en el sentido de llamar a los líderes mayores y serenarlos, especialmente a la gente de la Fuerza del Pueblo y a la gente del PLD, pero más a la Fuerza del Pueblo, porque lo que se venía viendo y todavía se ve es una actitud como de cuestionamiento a la legitimidad del proceso. Exacto. Fíjate que voceros importantes llegaron a decir que el proceso era ilegítimo, que el presidente Abinader estaba comprando las elecciones, que era algo que iba a conducir a una confrontación el día de las elecciones. Y yo pienso que los intereses creados alrededor del mundo de los negocios, de las inversiones, quisieron proyectar con ese debate esa imagen de que hay ya una definición y lo que se va a discutir es las cuestiones de candidaturas a senadores, a diputados, porque ya la presidencia, como quien dice, está definida. Esa fue la percepción. Quizá eso explique por qué el presidente Abinader fue al debate. Exacto. Por primera vez fue el primero en aceptarlo de los tres candidatos. Porque el presidente Fernández se sentía un poco incómodo en el debate, porque el lenguaje corporal de él no era el de un candidato que, aunque conceptualiza más que los otros, no se sentía cómodo. Y en cambio, el presidente Abinader, vamos a decir, en inteligencia emocional, jugó con esos escenarios.
A eso iba yo a preguntarle, dentro de su experiencia política, ojalá estos debates siempre se den previo a cada proceso electoral, porque están ayudando muchísimo. Sí. Están ayudando muchísimo. ¿Cuál es, y ya usted comenzó a describirlo, su percepción de los perfiles de cada uno y el desempeño de los tres en este debate presidencial histórico? Y qué bueno que se logró. Mira, yo creo que en el debate no se puede decir que hubo un abordaje a fondo de los grandes temas nacionales. Sí. Sí. Parece que hubo algún tipo de acuerdo de no entrar en Honduras para no encrespar más, porque todo parece indicar es que tiene lógica que con el primer análisis que usted hizo. el objetivo es sosegar, tranquilizar, porque las encuestas están hablando. Las fuerzas de oposición cometieron errores tácticos, estratégicos, y no lo cometieron ahora, cuando hicieron rescate. Lo cometieron en la reforma constitucional del 2010. Y yo era asambleísta y advertí muchas de estas cosas. Pero se están viendo las consecuencias. Lo que pasa es que ellos nunca pensaron que se le iba a aplicar a ellos, sino a los contrarios. Entonces, creo que eso es lo primero que cabe destacar. Por ejemplo, hubo muchos temas, yo estoy haciendo notas sobre el debate, que debieron haberse discutido, temas estratégicos, que no se discutieron. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la falta de una política nacional de agua. Es un tema medular. Cuando yo entré al Congreso, llegó la Ley General de Agua. Todavía es la hora que no se aprueba una ley de agua. Y se habla mucho de los pactos y de los acuerdos, pero sigue la lucha de las agencias, sigue la lucha de los intereses. Y se necesita que el liderazgo nacional imponga esa política. Por ejemplo, hubo un tema muy importante. Yo celebré que el presidente Fernández, en una línea de rectificación, en ese evento, Tema haitiano. tratar el tema haitiano, que había sido otra con la el posición. énfasis con que lo trató en la reunión en la declaración de Dajabón. En la frontera. Y fíjate que Abel, un poco a contrapelo del interés de Ángel de que esos temas no se trataran, les recordó a Ángel, que habían excluido a Vinicio del debate senatorial, les recordó que el muro lo presentó Vinicio Así es. en el Congreso y que él lo apoyó. Era un poco recordándole eso. Eché de menos, me hubiera gustado, lo digo, que el presidente Abinader, que estaba muy distendido, incluso relajando, Sí, estaba muy relajado el presidente. le hubiera aprovechado El esa oportunidad. chiste de la Tayota. Pero él pudo haber aprovechado la oportunidad Sí. para decirle al presidente Fernández y al presidente y al candidato Abel, miren, recuerden que yo lo invité a un pacto nacional y el pacto está abierto para que ustedes firmen sobre el tema de Haití. Eso no se hizo, pero de todas formas hay otros temas, por ejemplo, el tema, para mí, un tema medular, aquí, tanto el presidente Fernández como Abel, como el presidente Abinader, se enfocan mucho en el tema. Yo sé que los grandes electores, las grandes masas de elección están en el distrito, en el Gran Santo Domingo, pero sin producción no hay nación. Y hay una cosa más importante que el metro, una cosa más importante que los monorriel, que todos esos nuevos, que es la Red Nacional de Caminos Productivos. Yo acabo de terminar el Congreso, por segunda vez electo presidente del Congreso Nacional de Productores Agropecuarios. Y lo que uno oye en todas las provincias del país es que hay necesidad de una política de Estado con relación a la construcción, mantenimiento, gestión de los caminos productivos.
porque eso tiene unas implicaciones mayores que todos los metros, que todos los monorrieles que se puedan construir, pero obviamente ese es otro enfoque. Por eso te digo, ahí no hubo propiamente un debate a fondo. Si yo hubiera sido candidato como en el 16 y me hubieran invitado, cosa que dudo mucho, aquella vez hubo muchos problemas para que me invitaran, y tengo que reconocer que fue don Pepín Corripio y Fernando Jabún los que dijeron, no, el debate... No vamos a excluir. Es que el debate tiene que contar con la presencia de Pelegrín. Si no, se lo dijeron a Ángel, porque Ángel tenía una regla para exclusión. Sí. Como ahora. Como ahora. Sí. Era un debate en circuito cerrado para lograr unos objetivos, porque parece que tiene que ver más con el tema con lo que tú dijiste de al marketing país, sí. de marca país. Sí, porque en un momento en que en el continente lo que hay es una polarización, unos problemas muy serios, tú lo vas viendo país por país. Entonces, que en un país como este, en el centro del Caribe, mientras Haití está ahora tratando de salir de la crisis, que aquí los tres principales candidatos ese es un buen de las mensaje. fuerzas mayores se reunieran y en un ambiente distendido, incluso invitando a cenar y todo eso, y tratándolo de amigos. Eso fue un buen mensaje para el mundo y para la el mensaje sociedad, sí. El mensaje fue que el país, y creo que fue una estrategia inteligente del presidente Abinader. Eso sí, porque si vamos a poner, partiendo de tu primer análisis, que lo toca tangencialmente ahora, pero tomemos eso. Sí. Si vamos a poner como hipótesis que el presidente de la República hubiese asumido otra narrativa más agresiva, eso no iba a quedar bien de cara al futuro y a lo que él tiene que hacer después que gane la reelección, que es el pacto fiscal. Claro. Entonces, iba a crear heridas que quizás... Y la ejecución del pacto con relación al tema de Haití, que es más importante que el pacto fiscal. Exactamente. Y ya está firmado. Exacto. Entonces yo creo que estoy especulando, pero una especulación con base. Yo creo que el presidente condicionó su participación sin precedentes, como ustedes destacan, a que hubiera un ánimo de construir una visión país, de proyectar una visión país. Aunque yo personalmente estoy cuestionando las bases del sistema político, partidario, electoral. Creo que hay un proceso de descomposición del sistema político. Creo que esa descomposición va a continuar y que los próximos años, mira, yo lo veo de esta manera, y eso se lo expliqué a miembros del comité político, es más, al propio presidente Fernández y al propio Danilo Medina, ya habiendo nosotros salido del gobierno en el periodo anterior, yo le hice un razonamiento. Miren, el ciclo político histórico está terminando y el patrón en República Dominicana es que el ciclo es aproximadamente de 30 años. El liderazgo que domina en el ciclo de los 30 años ya termina y viene un periodo de recomposición que puede ser traumático, con ruptura, o puede ser suave, con tensiones, con contradicciones, pero sin rupturas. Exacto. Y ustedes lo que tienen que saber es que el ciclo del 96 concluye. Concluye ahora. Personalmente, Abinader lo cierra y abre otro. Abinader lo cierra y empieza otro ciclo. Exactamente. Que hay que ver si va a ser un ciclo que incluya al PRM o sencillamente también termina el ciclo PLD, PRD, PRM. Así es. Y viene una recomposición de fuerza, porque lo que está pasando en el mundo
una guerra mundial en curso, con varios frentes de batallas abiertos, situaciones económicas de mucha incertidumbre, una situación regional de polarización, de radicalización, y esa crisis que tenemos ahí al lado puede que dictaminen, en virtud de los grandes intereses del Estado, razones del Estado, que el sistema político se tenga que recomponer ya para este nuevo ciclo, con otro signo, con otra visión, con otro espíritu, porque eso no lo decidimos nosotros, eso va a depender de todas esas variables, y la historia demuestra que muchas de las cosas que pasan aquí, en el fondo, de una u otra manera, están determinadas o condicionadas por lo que pasa en el exterior, en el mundo, en el continente y en la isla. Pelegrín, así es. Me encanta que te hayas ido a analizar lo que es la geopolítica a nivel mundial. Cómo lo que está pasando en el mundo pudiese tener un desencadenamiento de la situación de República Dominicana con la situación de Haití. Sí. Y la inestabilidad de Haití nos puede perjudicar a nosotros. Sí. Como hoy, este viernes pasado, está llegando a China el secretario de Estado Blinken. ¿Qué busca él allá? Yo quisiera que analizáramos eso después de la pausa y el tema haitiano. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con Reseñas. Nos acompaña Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, y nos está arrojando luz dentro de su criterio y su vasta experiencia política en los temas nacionales, pero también los internacionales. Rafael se quedaba en un tema importante, en el que los vinchos, como le decimos cariñosamente, siempre han estado pendientes por la soberanía del país, la defensa nacional y todo lo que se vincula a ella. La situación de Haití, Pelegrín. El dolor de cabeza de República Dominicana, más de nosotros que de otros países que a veces se desentienden. ¿Cómo lo ves? Y Rafael dejaba también otra pregunta que yo le dije, ¿y qué busca ese señor allá? Blinken, ¿qué hace en China? Mira, yo tengo tiempo, incluso publiqué hace ya un par de años el libro Choque de Potencias, Sí. del Gran Caribe. Espero en el mes de mayo publicar, poner a circular a finales de mayo, principios de junio, otro libro que es complemento de ese, que se llama Crisis en la República Imperial, la caída de Chimérica, que es el complemento de ese libro. Pues vengo sosteniendo que los dominicanos, bueno, todo el continente, el mundo, tiene que darse cuenta de que se está librando una guerra mundial híbrida. Hay discusiones sobre la fecha exacta en que empezó esa guerra. Algunos la sitúan en el 2014, cuando Rusia se apoderó de Crimea con una operación especial. Cuando se dio la tensión sin precedente entre Japón y China en el mar oriental, y eso se reflejó o se encadenó con las tensiones ya precedentes en el mar meridional de China. Y ahí empezó una guerra que se libró, que se viene librando en varios planos, en el plano militar, en el plano económico, en el plano ideológico. Las guerras de cuarta generación, como le llaman, las guerras híbridas, en realidad se caracterizan por esa sofisticación.
Una sociedad puede ser destruida, y lo explican muy bien los especialistas, cuando se atacan las estructuras cognitivas de la misma. Cuando un Estado pierde sus estructuras cognitivas, su visión de sí mismo, De nación. Ok. de lo que pasa, bueno, puede terminar entrando en un periodo de inestabilidad y de conflictividad y derrumbarse. O cuando se pierden los factores de cohesión. Que parece que ocurre en Estados Unidos. Entonces, propiamente uno está viendo hace tiempo que con Estados Unidos, todos los enemigos del orden que Estados Unidos ha querido imponerle al mundo, se han ido coaligando para desmontar ese orden, pero al mismo tiempo para desmontar lo que llaman el imperialismo norteamericano, que tiene pretensiones de dominar el mundo a través del control del orden global, el nuevo orden mundial, diferente al de Bretton Woods. Empezó a construirse cuando los propios Estados Unidos llevan a China precisamente de la mano para que ingresara a la Organización Mundial del Comercio. Eso fue en el 2001, terminando el gobierno de Clinton. Y lo hicieron porque ellos tenían una idea, tanto las élites liberales como neoconservadoras, de que ese orden estaría bajo la égida, bajo el dominio de Estados Unidos, por la superioridad que tiene Estados Unidos en muchísimos campos, y que China iba a ser el socio estratégico de ese orden y que siempre iba a jugar el papel de la gran fábrica del mundo, articulado económicamente con la economía de Estados Unidos y de Occidente. Eso empezó a cambiar cuando vino la crisis del 2008, que fue una crisis generada precisamente por el problema de la sobrefinanciación. Las hipotecas basura. Se manifestó en Estados Unidos, pero tenía que ver mucho con el esquema que se había montado anteriormente. Lo explica muy bien Neil Ferguson cuando habla de la crisis mundial, la crisis del capitalismo, que es un historiador que hay que leer y analizar con mucha atención. Y entonces se pudo ver que China fue clave en el rescate de Estados Unidos, pero que a partir del año 2013, con el ascenso al poder de Xi Jinping, esa China que es clave en el rescate de Estados Unidos, exige ya un cambio en la política internacional, exige transformar el orden internacional, no someterse pasivamente a seguir jugando el papel de la fábrica del mundo, del gran mercado mundial, sino que pasa a jugar, lo dice el punto 13 de la línea Xi Jinping, el punto 10 de la línea Xi Jinping, cuando se habla de la seguridad nacional, dice proyección global para la seguridad nacional. Entiéndase que China, a partir de esa línea que tiene en la historia china el equivalente a la línea Mao Zedong y a la línea Deng Xiaoping en términos de legitimidad, son líneas del Partido Comunista Chino, entonces empezaron los chinos a cambiar el orden mundial con la Franja y la Ruta de la Seda, ese gran proyecto que iba a seguir concentrando las cadenas de suministro. Donald Trump y el Tea Party son una reacción del nacionalismo norteamericano a lo que fue, lo que se interpreta la gran traición de las élites occidentales a sus países, a Estados Unidos y a Europa. Porque buscando los mercados globales estaban destruyendo las naciones. Por eso el discurso de Trump es un discurso de nacionalismo de gran potencia y de restauración. Vamos a convertir a América grande otra vez. Vamos a retirarla de todos los escenarios, incluso de guerra, donde nunca debimos estar. Y cambió la relación con China.
Así es. Sí. Porque Donald Trump consideraba que el verdadero adversario de los Estados Unidos, el que podía cuestionar la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, incluso imponerle las reglas, y se le estaba imponiendo, era China. En buena medida por la corrupción de la clase política, lo que llaman el pantano de Washington. Entonces, ese movimiento de Donald Trump empezó a cambiar esa relación. Primero en el campo económico, con Los una guerra aranceles, económica, los comercial, aranceles y todo. que era muy duro, y después conteniendo la política expansiva, porque nunca se había visto una China expansiva. Se vio ahí en el mar oriental, frente a Japón, incluso amenazando a Japón con no suministrarle tierras raras. No suministrarle tierras raras a un país como Japón es sencillamente darle en la cabeza. Imagínate, toda la industria, toda la tecnología de Japón descansa mucho en el suministro de esos materiales. Entonces que China, que es el proveedor mundial mayor, lo sigue siendo, de tierras raras, le dijera que no, eso era ya casi una declaración de guerra. Entonces, se pudo contener eso, pero empezó ese cambio y Trump empezó a acercarse a Rusia. Porque el discurso ruso desde el 2001 fue, nosotros no somos el enemigo. Así es. El enemigo es otro. Y te diría que hasta el 2014 las relaciones entre China, 2010, vamos a decir, las relaciones entre China y Rusia no eran las relaciones que son actualmente. Que prevalecen ahora. O tienen la orientación que tienen actualmente. Creo que China, Rusia y las potencias de Asia en el Consejo de Cooperación de Shanghái llegaron al convencimiento de que no podían seguir con una asociación con un Estados Unidos con unos modelos de consumo, unos estilos de conducir el orden global que era muy difíciles de manejar porque eran situaciones muy conflictivas, y por eso se afirma la doctrina del Consejo de Cooperación de Shanghái, de Asia para los asiáticos, que una vez lo habían usado los japoneses, pero ellos no usan esa fórmula para no recordar lo que fue una mala experiencia del imperialismo japonés. Entonces, ahí se produce, junto con otras iniciativas como los BRICS, produce un esfuerzo de, bueno, vamos a manejarnos en este ámbito. Y fíjate que hasta Turquía termina con un pie fuera de la OTAN y un pie en el Consejo de Cooperación de Shanghái, mirando hacia Asia, por su posición, la que tiene. Estratégica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora mismo el mundo está revuelto. El problema está en la contradicción interna en Estados Unidos entre las élites que quieren un repliegue estratégico de Estados Unidos, que entienden que es lo que le conviene a Estados Unidos para sobrevivir como gran potencia, porque si sigue con la línea expansionista de ese nuevo orden bajo su control, su hegemonía, está generando los problemas internos que ha generado. Entonces, esa contradicción es la que ha permitido que en cierta manera Estados Unidos, ahora mismo yo digo que es blanco de esa guerra híbrida que se ha desarrollado. Mira, tú te vas ahora mismo a las universidades americanas y se está reproduciendo el mismo esquema que se verificó con la guerra de Vietnam.
Así es, en apoyo a Palestina. A Palestina no, en apoyo a Hamas. En apoyo a Hamas. Bueno, Porque fíjate qué es lo que pasa. ni yo apoyo jamás. Sí, lo que pasa. Yo apoyo a los palestinos, pero no Sí, jamás. pero- Porque esos son unos provocadores. El problema es que históricamente el pueblo palestino, desde el principio, se percibió como parte de como tenía que percibirse, porque los musulmanes no. Acuérdate que el sentido de nación, Estado, es occidental. Nace en Occidente y se infunde al mundo. El nacionalismo es occidental. En el mundo Árabe. musulmán y árabe, la categoría dominante no es la nación. Para ellos, la nación no es más que un injerto occidental para dividir el mundo árabe, que tiene dos grandes niveles de agrupamiento. La Umma arabilla y la Umma islamilla, es decir, la comunidad de los fieles creyentes. Cuando los ingleses y los franceses le prometieron a los pueblos árabes que si se sumaban a la rebelión contra los turcos en la Primera Guerra Mundial, ellos iban a poder restaurar un Estado árabe unificado. Y luego esa promesa no se cumple. Se produce una gran frustración Decepción. en el pueblo, en el mundo árabe. Porque ellos entonces lo que perciben es que los occidentales lo engañaron. Sí. Lo engañaron porque le prometieron una cosa y ellos lo que tenían era un sueño de renacimiento. Pero, Pelegrín, todo ese juego de trono que se produce a nivel global, nos queda poco tiempo ya, ¿cómo ese juego de trono debe verse República Dominicana con la situación de Haití? Exacto. Vamos a verlo aquí. Mira, hay un escenario de guerra mundial que empezó, vamos a decir, ya en la fase más aguda con la invasión rusa, la operación especial militar en Ucrania. Occidente tenía una serie de objetivos después de la mala imagen que dieron de una salida Trepitosa. una salida penosa, vergonzosa de Afganistán. Ellos tenían que reconstituirse. Y lograron ahí en Europa, en Ucrania concretamente, que estallara ese conflicto para separar a Rusia de Alemania, a Europa de Rusia, en materia energética, en materia de inversión, en materia de tecnología. Eso lo lograron. Sí. Eso lo lograron. Lograron otros objetivos, parar la expansión china, porque ya la franja y la ruta de la seda tiene dificultades de abrirse paso. Sí. Hacia la idea de Shanghái, Lisboa, eso tiene un stop. Se hizo un gran show de armas, donde la industria, el complejo industrial militar de Occidente y del mundo entero hicieron pruebas de armas, vaciaron los arsenales. Nunca la industria de guerra había tenido más buenas oportunidades de probar sus armas, las nuevas tecnologías, las nuevas tácticas y todo eso que hay en ese escenario. Pero obviamente Putin es un jugador global. Sí. Esa guerra fortaleció la alianza de China con Rusia. De China con Rusia, porque Occidente también le estaba mandando un mensaje a China de que si ataca a Taiwán puede tener consecuencias peores que las de Rusia. China es más vulnerable a un sistema de sanciones de Occidente que Rusia. Sí, sí. Por muchas razones. Claro que sí. Con muchas razones, Así porque Rusia tiene una cantidad de recursos naturales que no lo tiene China. Que no lo tiene China. Entonces, y además
la conexión conexión de la financiera. economía, China, Estados Unidos, es fuerte. Estados Unidos, China, Europa, es tan fuerte que una guerra sería una catástrofe. Entonces eso se está valorando ahí. Ahora, ¿qué han hecho China y Rusia? Bueno, han empezado a abrir nuevos frentes de batalla. El segundo frente se abre en el Sahel, la parte subsahariana, al sur del Sahara, todos esos países donde Francia y Europa tenían una hegemonía clara, la Francafrique. Fíjate que hasta la presidenta Meloni cuestionó eso, criticando a Francia. Bueno, se rompe por una serie de golpes de Estado apoyados por ¿quién? Por Rusia y apoyado por China. Ahora, el tercer frente se abre en Gaza, pero es un frente que se estaba preparando, porque el otro aliado de China y Rusia, y eso se ha visto ahora claramente, es Irán. Así es. Ahora, ¿cuáles son los frentes que faltan por abrir? Históricamente, en la Primera Guerra, en la Segunda no, pero en la Primera Guerra y en la Guerra Fría, en 2 ocasiones, el frente del Gran Caribe se abrió. Ahora en Haití hay una situación muy delicada, porque fue muy difícil poner de acuerdo a las potencias para autorizar lo que se autorizó. Pero después que se autorizó, lo que se está viendo es mucho cuestionamiento. Ahora, la semana pasada, Rusia hizo críticas muy ácidas a las posiciones de Estados Unidos en Haití. Maduro, en la reunión del CELAC, también cuestionó las posiciones. Honduras, y hay un movimiento. Honduras, Venezuela, todo el Nicaragua. movimiento del ALBA está cuestionando eso. Después que eso está aprobado en el Consejo de Seguridad. Así es. En Kenia misma hay un movimiento de cuestionamiento a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Haití hay 2 grandes corrientes. Hay una corriente que está apostando a hacer una gran revolución para alinear a Haití. Sería la consagración, la muestra mayor de que Estados Unidos perdió la hegemonía. La hegemonía, el ascenso, el inicio de la carrera de Estados Unidos en el mundo como gran potencia fue en el Caribe, derrotando a España en la guerra hispanoamericana. Bueno, ahora parece ser que en la estrategia de los rivales, las potencias rivales de Estados Unidos, el Caribe podría convertirse en un año preelectoral con las contradicciones internas que hay en Estados Unidos. El Caribe pudiera convertirse en un escenario donde se demuestre lo que dijo Mao Zedong de Estados Unidos, que Estados Unidos era un tigre de papel, bueno, con enorme poder, pero no puede controlar. Exacto, el patio. El patio. Y eso para la República Dominicana es de alto peligro. Por eso es tan importante la unidad nacional. Así es. En función de nuestros intereses. En función de nuestros intereses. Vamos a dejar de lado los enfoques ideológicos, las relaciones con los aliados de la región, y vamos a pensar en nuestros intereses, porque si no nos defendemos nosotros y jugamos los cartones de otros, nadie nos va a defender. Bueno, pues muchas gracias, Pelegrín, por ese análisis tan profundo de conocimiento de la geopolítica a nivel global. Nos ha ilustrado bien, de forma que nos queda profundizar el tema haitiano. No, ese tema es para un programa especial. Programa nada más para eso. Lamentablemente llegamos al final, pero me quedé, ¿verdad?, con los deseos de que prosiguiera y profundizara con el tema haitiano, con estas amenazas que hay a nivel ya de ciertos organismos internacionales que atacan siempre a República Dominicana, pero tenemos las voces que están persistentes en defensa de la soberanía del país y se respetan los derechos humanos. Gracias a Pelegrín Castillo por estar aquí, el tiempo siempre resulta corto con usted. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio Reseñas y como siempre le decimos feliz resto del fin de semana, pórtense bien. Y si se portan mal nos llaman. Asuman
asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.